con los yaquis. Volvieron al bloqueo porque dicen que los están haciendo obligar o los están obligando para que firmen un documento Profepa en cuanto al acueducto Independencia se refiere. Y un bloqueo carretero también causa mucha molestia y un bloqueo que enfrentó con los usuarios a los yaquis. Una voz importante es Mario Luna, vocero de la etnia yaqui, para que nos diga frente a qué estamos con este bloqueo que volvió. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días a todo el auditorio. Gusto saludarte. ¿Qué es lo que está ocurriendo en torno al bloqueo yaqui? Mira, primeramente hacer una aclaración pertinente, ¿no? Efectivamente hay una alerta que se lanzó por parte de la autoridad tradicional en el sentido de que había una intención de firmar documentos sin previo análisis referentes al problema, a la problemática del agua y no únicamente en el tema del acueducto de Independencia, sino a todo el derecho al agua que tiene la tribu yaqui, ¿no? Entonces, se lanzó un llamado para pues alertar a las autoridades y surtió efecto, ¿no? La autoridad decidió no firmar ningún documento en tanto no se asesore debidamente, ¿no? Entonces, eso fue una situación que se dio la semana pasada y que culminó el viernes con la negativa de los jefes de firmar acuerdos, ¿no? En el sentido del tema del agua. Y por otro lado, nos enteramos pues de que efectivamente eh, hubo un bloqueo de uno de los carriles, de la 4 carriles aquí en Vicam, a la salida sur de Vicam, pero bueno, fue algo que no tiene nada que ver con la defensa del agua, ni tampoco tiene que ver con un posicionamiento del pueblo de Vicam, ni mucho menos de la tribu Yaqui, ¿no? Pues un grupo de choque que ha estado ahí, pues, boteando, si se puede llamar así, y cuyos fondos pues no se sabe exactamente hacia dónde van destinados, ¿no? O sea, y eso lo venimos denunciando desde el 2016 y lamentablemente tanto la impunidad que impera en la desaparición de hermanos y de hermanas que está manifestando en el territorio, pues también se aplica para este caso, ¿no? Porque es raro, pues, cómo permiten que tantos años, ¿verdad? Por tantos años, personas que no tienen una representatividad en la comunidad, pues puedan hacer este tipo de actos, ¿no? Que muchas veces lo han denunciado las autoridades de la tribu Yaqui, y no pasa nada. Entonces esto es lo que sucedió. Eh, a mí me avisaron ya a mediodía que había este tipo de bloqueos. Fuimos a verificar y pues ya no había nada, ¿no? Ya no había el mentado bloqueo, solo estaban los muchachos estos que cobran o que piden dinero ahí en la carretera, pero de eso a más, pues supimos pues que hubo un conato de violencia y de enfrentamiento entre el pueblo de Torin y estas personas, porque bueno, es una franja que delimita los predios de Torin y Vicam, ¿no? Entonces, al parecer no les gustó que en la franja que está ahí en disputa entre Torin y Vicam, pues se hiciera un bloqueo de esta magnitud, ¿no? Entonces, hubo varios intentos de quitarlos de ahí. Finalmente, pues no supimos exactamente qué sucedió, pero ahí permanecen. ¿Y ahorita está bloqueado o no? No, solo fue unas horas en el primer intento y ni ayer ni antier estuvo bloqueado, ¿no? De hecho, hubo bastante presencia policíaca porque pues estas personas supongo que amenazaron con volver a bloquear, pero ya no lo han hecho. Para que aclara entonces al automovilista, porque así se presentó la información en muchos medios. No hay bloqueo Sí, carretero, no hay no, bloqueo. no, el bloqueo hubo 2 o 3 horas de bloqueo por estas personas, pero en un solo carril, en el sentido de sur a norte, Muy bien. de Obregón a Guaymas solamente. Y lo otro que les querían hacer firmar, ¿no sabes qué es? ¿No se sabe Bueno, todavía? es un requerimiento que está solicitando los juzgados, el juzgado local, el juzgado décimo, el juzgado octavo, séptimo de aquí
de Ciudad Obregón y un informe que está exigiendo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del agua, puesto que se ha ordenado que se hagan consultas al pueblo yaqui, lo cual pues ha fracasado, no se ha podido llevar a cabo, puesto que no hay disposición política. Pues entonces eso es algo que está obligando un poco al Estado mexicano a presionar a los yaquis para que definan una postura definitiva, pero bueno, pues no se ha podido lograr porque bueno, ¿Qué va a no hay ocurrir? una coordinación efectiva. Porque aquí, ¿quién está fallando? ¿El gobierno federal? ¿Sería? Bueno, el responsable es el gobierno federal para las instancias internacionales, pues debe de ser la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Quien rinde informes a esos niveles, y en lo local pues le corresponde directamente a Conagua, a Semarnat, de definir qué avances ha habido en cuanto al tema de la consulta y obviamente también en cuanto a la operación ilegal del Acueducto Independencia, que está operando sin manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Entonces ahí es... Pareciera que volvemos 8 años atrás, te escucho y pareciera que volviéramos 8 o 9 Bueno, años a atrás. ustedes se les olvida, pero a nosotros no se nos olvida porque le estamos dando seguimiento a esta demanda que finalmente, a exigencia y a sugerencia de todos ustedes, pues las acciones en la carretera se disiparon, pero las acciones legales continúan. Entonces, ¿ustedes todavía están o van a retomar la lucha para que se cierre o se pare el acueducto Independencia? Nunca la hemos dejado, Luis Alberto. Nosotros hemos dado seguimiento puntual en los tribunales porque a sugerencia de la sociedad civil de Sonora se pidió que se bajaran un poco las acciones de protesta y nos concentramos exclusivamente en los tribunales y hasta hoy no le hemos bajado ni una rayita a esto. Por eso insisten, es decir, ustedes van a insistir para cerrar, que se cierre el acueducto con Alfonso Durazo, por ejemplo, como nueva administración estatal. Así es, la tribu yaqui nunca va a permitir que se consume este hecho ilegal, ¿no? Entonces vamos a seguir protestando para que ese acueducto que está operando sin manifiesto de impacto ambiental pues deje de hacerlo y con esto pues garantizar el derecho humano al agua de la tribu yaqui. Esa es la postura. ¿Y van a buscar a Alfonso para decirle eso? Es decir, que cierre el acueducto. Alfonso se comprometió a participar en el diseño del plan de justicia yaqui, y en el plan de justicia yaqui está muy claro que el acueducto de Independencia no está sujeto a ningún tipo de negociación, puesto que ya diferentes tribunales, tanto internacionales como locales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenan garantizar el derecho humano al agua de la tribu yaqui. Bien, te agradezco mucho, Mario. Se queda abierto el espacio como siempre. Gracias y buenos días. Gracias. Buenos días. Corte y vuelvo con más información. Ya escuchó usted entonces, la lucha sigue. Veremos la respuesta y cómo va a ser este tema en el gobierno que viene. La CEP está convocando a comunidades escolares del país a ser parte de la estrategia para un regreso seguro a las escuelas. Y la dependencia está haciendo un llamado a los comités participativos de salud escolar a colaborar del 11 al 13 de agosto en las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las escuelas. Y está convocando a los maestros. Le voy a leer porque es solo boletín, no hay respuesta del gobierno federal ni estatal al respecto. Les están diciendo a los maestros que vayan a las escuelas a limpiarlas o a tener ya un condicionamiento seguro para el regreso a clases. Esta y las historias de la calle que están ocurriendo, la advertencia de la ONU sobre el cambio climático y cómo la humanidad somos los responsables de lo que está ocurriendo, la falta de conciencia ambiental, y estamos peor que nunca. Y el tema de los autos chocolates, estrenamos Puente Musical, sección Puente Animal y más.